Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 5 de agosto del año 2025 y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. También usted nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos. Usted nos puede ver a través de Fanatis en su celular, su tableta, su computadora, Smart TV. Lo único que tiene que hacer es suscribirse al paquete VTC Play en Fanatis. El día de hoy, 5 de agosto, es el día de Santa María de las Nieves o Nuestra Señora de las Nieves. Es el día de San Emigdio de Ascoli, San Venancio de Vivier. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que la luna todavía está creciente en Sagitario, pero a la 1:04 de la tarde entrará creciente en Capricornio. La luna de Capricornio es la luna para trabajar en solitario, es la luna para recuperar el tiempo perdido, la luna para iniciar alguna disciplina, muy propicia para todo lo que tiene que ver con los números, las finanzas y demás. Así que hoy tenemos un sol y dos lunas. Luna todavía creciente en Sagitario, a partir de la 1:04 creciente en Capricornio. El sol, por supuesto, en Leo y todavía Mercurio retrógrado. Así estamos este martes 5 de agosto. El 5 de agosto de 1914 en Cleveland se instaló el primer semáforo eléctrico de la historia. Y su instalación fue debido al aumento de los automóviles, especialmente aquel muy popular T de Ford, el modelo T. El 5 de agosto de 1914, España y Estados Unidos se declaran neutrales en la Gran Guerra. Sin embargo, Estados Unidos entraría después en acción. El 5 de agosto de 1930 nació Neil Armstrong, el primer ser humano en poner un pie en la Luna. Falleció en el año 2012, a los 82 años. El 5 de agosto de 1939, la dictadura franquista fusila a 63 miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas. El 5 de agosto de 1963, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firman el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares Atmosféricos, Espaciales y Submarinos, anteriores a los acuerdos SALT. Y el 5 de agosto de 1999, Hugo Chávez, ya presidente de Venezuela, declara muerta la Cuarta República y proclama una revolución con intervención en todos los poderes del Estado. A partir de ahí tenemos la llamada República Bolivariana de Venezuela. El programa que tenemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Madrid con la destacada escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli. Con ella vamos a hablar de la situación general en Nicaragua y su situación particular, ahora que no tiene ciudadanía. Luego vamos a conversar con Andrés Aspurua. Andrés es activista e investigador de seguridad digital. Con él vamos a abordar el tema de cómo la vigilancia cibernética está operando en Venezuela. Luego vamos en Madrid a conversar con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Comillas. Con él vamos a tocar el rifirrafe entre Estados Unidos y Rusia, los submarinos que envía Trump, qué hay realmente detrás de todo eso, y vamos a tocar todo esto cuando está allí el enviado especial Steve Witkoff. Después vamos a conversar con Calixto Ávila. Él es representante de Provea en Europa. Él está en Lovaina, Bélgica. Con él vamos a tocar la salida del fiscal de la CPI, Karim Khan, del caso de Venezuela, porque los fiscales decidieron que había conflicto de intereses. El foro de hoy es interesante por demás. ¿Por qué seguimos creyendo en líderes autoritarios? ¿Qué es lo que lleva a las sociedades a creer en estos líderes autoritarios por encima de líderes demócratas? Lo vamos a tocar con Gabriel Tortella, él es historiador y economista, premio Rey de España en Economía, él está en el Alicante.
Y vamos a contar también con el doctor Ernesto Castañeda de la American University en Washington. Luego vamos a conversar con Cristina Burelli. Ella es la fundadora y directora de la ONG SOS Orinoco. Ella está en Roma. Canaima, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, está en una circunstancia de amenaza. La UNESCO declara la amenaza por la minería ilegal y el turismo descontrolado. Y vamos a cerrar aquí en Miami con el virtuoso cuatrista Edward Ramírez de C4, quien va a presentar en el Centro Cultural Imago Cuerda Viva. Es una serie de conciertos y él es el que lo va a iniciar aquí en Coral Gables. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:06 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este martes 5 de agosto. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha tomado la decisión de ocupar la Franja de Gaza por completo, incluyendo operaciones en zonas donde se encuentran rehenes, según informó una fuente de su oficina a The Jerusalem Post. Además, hoy más temprano, hoy martes, un funcionario israelí declaró al Post que Netanyahu convocará una amplia reunión sobre Gaza y un acuerdo sobre los rehenes, señalando que el primer ministro está considerando todas las opciones disponibles para los próximos pasos. El funcionario israelí añadió que el enviado especial del presidente Donald Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, regresó a Estados Unidos para reunirse directamente con el presidente y dice que se logró un amplio consenso en cuanto a que el acuerdo debe incluir a todos los rehenes. El presidente ruso Vladimir Putin mantuvo hoy una segunda llamada en apenas 2 semanas con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, según informó el Kremlin en un breve comunicado. No se revelaron los temas abordados en esta comunicación, aunque recuerda a la conversación previa del 28 de julio en la que ambos líderes trataron diversos aspectos de la tensa situación en el Medio Oriente, según informó la presidencia rusa. La llamada telefónica tiene lugar a pocos días de la llegada a Moscú del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien estuvo el viernes pasado en Gaza. El Kremlin confirmó su disposición a recibir a Witkoff, con el que también tiene previsto hablar de la guerra en Ucrania, y aseguró que estas reuniones siempre son importantes y útiles. El presidente Donald Trump anunció que aumentará sustancialmente los aranceles sobre las importaciones procedentes de India debido a sus compras masivas de petróleo ruso. En una publicación en Truth Social acusó a Nueva Delhi de revender ese crudo en el mercado global con grandes ganancias y de ignorar, cito, las vidas que se pierden en Ucrania. Hace pocos días ya había impuesto un arancel del 25% sobre productos indios a partir del 1 de agosto, junto a una penalidad adicional no especificada por sus compras de equipo militar y energía rusa. India refutó la amenaza del presidente Trump de aumentar sustancialmente los aranceles a los productos indios debido a sus continuas importaciones de petróleo de Rusia, calificando la persecución contra la India de injustificada e irrazonable. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India defendió la estrategia energética de India, afirmando que sus compras de crudo a Rusia, cito, son una necesidad impuesta por las condiciones del mercado global y no un respaldo político a Moscú. India tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad económica. Fin de la cita del comunicado del Ministerio de Exteriores indio, señalando que Estados Unidos y la Unión Europea han continuado comerciando con Rusia, incluyendo energía y materias primas críticas, a pesar de oponerse públicamente al conflicto en Ucrania. El Departamento de Estado propone exigir a los solicitantes de visas de negocios y turismos que depositen una fianza de hasta $15,000 para entrar en Estados Unidos, una medida que podría hacer que el proceso sea inasequible para muchos. El Departamento de Estado dijo que iniciaría un programa piloto de 12 meses, bajo el cual a las personas de países considerados con altas tasas de permanencia en el país
y deficientes controles internos de seguridad de documentos, se les podría exigir que depositen fianzas de 5, 10 o 15 mil dólares cuando soliciten una visa. La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que muchos solicitantes de renovación de visa tendrían que someterse a una entrevista presencial adicional, algo que no se exigía en el pasado. La fiscal general Pam Bondi ordenó ayer a los funcionarios del Departamento de Justicia que abrieran una investigación ante un gran jurado sobre cómo los funcionarios de la administración Obama manejaron la información de inteligencia sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. La investigación ante un gran jurado marca otra escalada en la atención de la administración Trump a las acusaciones de irregularidades cometidas por funcionarios de Obama, incluido el propio expresidente. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne en Nueva York para discutir sobre los rehenes israelíes que permanecen en Gaza, en manos del grupo islamista Hamás, mientras se redobla la presión internacional para que permita la entrada de ayuda humanitaria a la franja y se declare un alto el fuego. El sarampión, que antes estaba a punto de ser derrotado a nivel mundial, está resurgiendo gracias al escepticismo sobre las vacunas. Un brote de gran repercusión en Texas ha atraído la mayor atención, pero el problema es mundial. Canadá ha registrado más casos que todo Estados Unidos este año y pronto podría perder su estatus de país que ha erradicado el virus, mientras que la Unión Europea registró un aumento anual de casi 10 veces en los casos reportados, superando los 35,000 en 2024. Este cambio se debe a la disminución de las tasas de vacunación. El sarampión es altamente contagioso y se necesita una cobertura vacunal del 95% para frenar la transmisión. Pero muchos países tienen una tasa de vacunación del 80% o inferior, con las tasas más bajas entre las minorías étnicas. En Londres, por ejemplo, solo el 73% de los niños de 5 años están vacunados. El Tribunal Supremo de Brasil ordenó el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. El juez Alexandre de Moraes emitió la orden argumentando en su fallo que Bolsonaro violó las medidas cautelares que se le impusieron al publicar contenido en las redes sociales de su hijo. La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal que conspiró para anular las elecciones, incluyendo planes para asesinar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva y a un juez del Tribunal Supremo. La orden del lunes siguió a otra del máximo tribunal el mes pasado, que ordenó a Bolsonaro usar un monitor electrónico en el tobillo e impuso un toque de queda en sus actividades mientras se lleva a cabo el proceso. En Venezuela, Nicolás Maduro informó que de manera preliminar la economía del país creció 7,71% en el primer semestre de este año, impulsado, dijo él, por la actividad petrolera y la minería. Maduro indicó que la actividad petrolera creció 14,99%, seguido de la minería 11,23%, alojamiento y servicios de comida 8,25%, comercio 7,19%, información, telecomunicaciones y comunicaciones 7,13% y manufactura 6,2%. El obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal en Venezuela, Monseñor Mario Moronta, falleció ayer, lunes 4 de agosto. Fue el quinto obispo titular de esta jurisdicción eclesiástica, en la que permaneció durante 25 años, hasta cumplir los 75 años de edad, tiempo en el que el derecho canónico obliga a los obispos a retirarse de la actividad pastoral. Y a las 9:15 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. A ver, no nos quieren, esa es la conclusión, no nos quieren. Voy a repetir la noticia, la voy a leer de nuevo, la noticia que viene en un despacho de AP desde la ciudad de Washington.
El Departamento de Estado propone exigir a los solicitantes de visas de negocios y turismo que depositen una fianza de hasta $15,000 para entrar en Estados Unidos. Una medida que podría hacer que el proceso sea inasequible para muchos. El departamento dijo que iniciaría un programa piloto de 12 meses bajo el cual a las personas de países considerados con altas tasas de permanencia en el país y deficientes controles internos de seguridad de documentos, se les podrían exigir que depositen fianzas de $5,000, $10,000 o $15,000 cuando soliciten una visa. La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que muchos solicitantes de renovación de visa tendrían que someterse a una entrevista presencial adicional, algo que no se exigía en el pasado. Hasta aquí la noticia. Lo primero, depositar una fianza de hasta $15,000. En otras palabras, los pobres no pueden venir a Estados Unidos. La clase media no puede venir a Estados Unidos. Solo quieren a los ricos, aquellos que puedan, aparte de los pasajes y los gastos del viaje, poner $15,000 de fianza. Segundo, dice aquellos países con altas tasas de permanencia en el país y deficientes controles internos de seguridad de documentos. Eso es Venezuela, porque es la consideración que ya de viva voz ha manifestado la señora Kristi Noem en el pasado. La permanencia de los venezolanos, más allá del límite de su estadía, es la más alta entre los países latinoamericanos, amén de que el gobierno de Maduro pues no le merece confianza a este gobierno. Esto es una orden del señor Marco Rubio, el secretario de Estado, que tiene hacia los venezolanos, y hablo aquí ya puntualmente de los venezolanos, una actitud ambigua, un tanto resbaladiza, jabonosa. Por una parte, da discursos militantes contra la dictadura de Nicolás Maduro, saluda a María Corina Machado, recibe a los dirigentes de 20 Venezuela que estuvieron de rehenes en la Embajada de Argentina. Pero por la otra, le niega la visa a un equipo de béisbol infantil que venía a un campeonato aquí en Estados Unidos. Es el mismo que ha hablado abiertamente del carácter criminal de la migración venezolana. Hasta que no haya una actitud coherente frente al problema de la migración venezolana, los venezolanos no van a saber a qué atenerse. Por lo pronto, como decía al principio, no nos quieren. A ver, son más de 600,000 los venezolanos que están en la situación complicada por el TPS. Venezolanos que están aquí legalmente, no entraron como Superman violando las fronteras, o tenían el parol humanitario al cual se acogieron, y eso es una entrada legal, o estaban con su TPS aspirando, por ejemplo, al asilo político. Esas son las víctimas de las redadas de ICE. No nos quieren, pero ¿a dónde van los venezolanos que no quieren seguir en Venezuela, que no pueden seguir en Venezuela? ¿O es que usted va a creer esas maravillosas cifras de el crecimiento económico que recién dio Nicolás Maduro? Un crecimiento del 7,71% en el primer semestre del año, motivado principalmente por la actividad petrolera y la minería, justo cuando Reuters nos ha dicho que, por ejemplo, el mes pasado cayó de nuevo la producción petrolera. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa, y al regreso vamos a conversar con la destacada poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli. Esto es En Conexión. Son las 9:23 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. El dictador de mi país me quitó la ciudadanía. Lo que me pasó es una advertencia. Eso ha declarado la muy destacada escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli en el The New York Times. Allí dice ella
Sabía lo que era el exilio, pero nada me preparó para vivirlo otra vez después de cumplir los 70 años. ¿Cómo es el exilio una segunda vez en la vida? Vamos a Madrid para conversar con ella. Yoconda, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias y buenos días para ustedes. ¿Cómo es el exilio una segunda vez en la vida? Mira, yo escribí este artículo fundamentalmente porque de Nicaragua se sabe muy poco y la necesidad de poder contar lo que ha estado pasando, porque me aflige tanto cómo está la situación, me aflige la gente, me aflige las innumerables noticias que tengo de gente que no la dejan regresar a Nicaragua. Entonces quería contar todo eso. El segundo exilio para mí ha sido pues una sorpresa, como lo digo en el artículo, pero ya tengo una capacidad de adaptación mucho mayor que cuando era jovencita. Además, me lo he tomado con filosofía porque creo que uno tiene que aceptar las cosas que le tira la vida personalmente, no digamos no para mi país, pero Sí. yo personalmente he tratado de que no me derrote el exilio, porque creo que me derrotara el exilio es un triunfo Ujú. para esos dictadores. Entonces he tratado de hacer lo mejor posible, he seguido escribiendo, me he ganado premios, tengo acceso a medios de comunicación, entonces yo he seguido con mi voz. Mi voz es lo más importante que tengo y lo más poderoso que tengo. Yoconda, dice usted, le voy a citar, aún quienes encontramos refugio en el extranjero, ya no nos sentimos seguros. Roberto Samcam Ruiz, mayor retirado del ejército y crítico declarado de Ortega, fue asesinado en su casa en San José de Costa Rica el 19 de junio. ¿Qué teme usted, Yoconda? Bueno, eso fue una cosa realmente inesperada y tremendamente chocante para todos nosotros que estamos en el exilio, porque él abrió la puerta de su casa. Yo lo conozco a Roberto, era un mayor del ejército retirado, que nada más lo que había hecho era hablar sobre sus críticas al gobierno de Daniel Ortega. Entonces de repente abre la puerta de su casa y un tipo lo mata, o sea, le pegó 8 balazos Ujú. en la mañana. Se había metido al condominio donde él vive, diciéndole a unos trabajadores que estaban arreglando una acera, que iban a pasar porque vivían ahí, y los trabajadores no sabían y los dejaron pasar. Pero ese tipo de asesinato de tipo sicario no lo habíamos visto, y mucho menos contra una persona crítica al gobierno de Ortega, que además era importante por sus vinculaciones con el ejército y porque era un hombre muy claro, muy íntegro. Entonces nos asustó, y estamos asustados, la verdad. Uno no sabe por dónde van a salir, como digo en el artículo. Estoy pensando en cómo Putin ha Ujú. mandado a matar gente afuera con veneno, gente que se tira de no sé de un 17 piso. Sí, Es bien preocupante. sí. Habla usted de la paranoia que acusan Ortega y su esposa Rosario Murillo y comenta el caso del excomandante Bayardo Arce, quien ha sido detenido. ¿Qué nos puede decir, Yoconda? Bueno, eso también fue otra de las cosas inesperadas. Mira, en Nicaragua realmente hemos vivido de una cosa inesperada a otra, porque nunca pensamos de llegar a este nivel de represión, a este nivel de ataque a la población, a los disidentes. Y bueno, Bayardo Arce ha sido un susto, ¿cómo te podría decir? Inesperado, porque de todos los comandantes de la revolución, él fue el Ujú. que más fiel continuó al lado de los Ortega. Se quedaron cuando hubo el rompimiento en 93. Se quedaron Daniel Ortega, perdón, Bayardo Arce y Tomás Borges. Y bueno, Tomás Borges murió y Bayardo Arce ha seguido. Es verdad que hace unos años le bajaron el perfil, que ya no lo tenían incluido porque él negoció con la empresa privada. Él era un hombre que montó todo el aparato financiero del frente después de la derrota electoral del 90, y ahora estaba como perfil bajo desde hace varios, no sé si 2 años, pero él incluso en 2018 él salió a hablar y hasta criticó
el uso de fuerza. Pero mira, yo lo que creo es que Rosario Murillo está viendo que Daniel Ortega se está deteriorando Ujú. y quiere estar segura que nadie de estos viejos sandinistas que tienen autoridad frente a las bases va a cuestionar cuando ella quiera suceder a Daniel Ortega. El deterioro de Daniel Ortega, ¿de qué tipo de deterioro nos habla, Yoconda? Bueno, en la última aparición que hizo el 19 de julio se veía lento en caminar y además muy desconectado en el hablar. No Ujú. tenía coherencia, no tenía eh, continuidad en sus frases, se quedaba callado largos ratos. Nunca ha sido un gran orador, pero se le nota claramente que no logra conectar las ideas Ujú. y además ya se le ve en la cara, se ve una persona cansada, afectada. Siendo así, Y bueno, hay muchos rumores. ujú, ¿qué tipo de rumores? Bueno, desde hace mucho tiempo hay rumores de que tiene lupus, que por eso Uf, ajá. no salía en las manifestaciones más que en la tarde. No sale, a veces pasa meses sin Sí. aparecer y entonces la gente empieza a especular. Fíjese, Yoconda, eso nos lleva a sospechar que quien realmente puede estar ejerciendo el poder es Rosario Murillo. Usted la conoce bien. ¿Cómo definiría Sí, usted, la conozco perfectamente. cómo la definiría usted a Rosario Murillo? La definiría como una persona que tiene una gran necesidad de poder, gran necesidad de control, una persona vengativa, eh, arrogante y absolutamente controladora. ¿De dónde viene ella? ¿De dónde sale ella? ¿Cuál es su background, si se puede decir así? Es curioso porque Rosario fue secretaria de Pedro Joaquín Chamorro. Ujú. Estuvo en la prensa durante mucho tiempo, ahí la conocí yo. Después se puso a escribir poesía, estuvo metida en un movimiento, yo también estuve metida, que se llamaba Gradas, donde íbamos a los barrios a leer poesía, a hacer agitación, a cantar en las gradas de las iglesias, y siempre nos mandaban a la guardia, y ella era como la lideresa de eso. Mm. Y después estuvo, cuando triunfó la revolución, en la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, donde hubo una gran oposición en determinado momento porque ella decidió transformarlo en el Instituto de Cultura para quitar a Ernesto Cardenal, a quien le había hecho una guerra sostenida, y quedarse ella con el manejo de la cultura. Y muchos de nosotros nos opusimos públicamente y eso nos valió una amenaza de Daniel Ortega de que si no aceptábamos eso íbamos a ser expulsados del frente, etcétera. Ha dicho usted que el exilio no la va a derrotar y usted su principal arma es su voz. Su libro más reciente ya tiene un título elocuente, Un silencio lleno de murmullos, Murmullos. que ha caminado muy bien. El libro ha tenido excelente repercusión en la crítica. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, ese es mi trabajo, como yo lo veo, yo creo que yo me moriría si no pudiera escribir y lo que me sostiene de alguna manera es eso, ¿no? La capacidad que Ujú. tengo y de mi imaginación, de leer, de escribir. Ahorita no estoy escribiendo, por ejemplo, y me he sentido bien triste, nostálgica. Toda la tristeza me entra, no creas que no tengo mucha tristeza de haber perdido mi casa, que era el lugar de mi vida donde yo me sentía feliz y donde pensaba morirme, ¿no? Y realmente me siento ahora estuve viendo unas fotos de mis nietos en mi casa, me han quitado mi lugar en el mundo, mi lugar físico, digamos, era donde yo me sentía feliz. Esa casa tiene una vista fenomenal de los Balcanes y el lago. Entonces era como mi noción de patria enfrente de mí, ¿no? Esa belleza de Nicaragua yo la podía agarrar y verla y tocarla y sentirme conectada
con mi país y eso pues ha sido bien duro, porque yo siento que mi alma solo entra dentro de mi cuerpo cuando estoy en contacto con Nicaragua, ¿no? Es bien profunda la relación que yo tengo con la geografía, con la gente, con las sonrisas de la gente, los volcanes, los lagos. Para mí Ujú. ha sido muy duro deshacerme, o no deshacerme, pues perderme de estar disfrutando de eso. Le han quitado su lugar físico en el mundo. ¿Y su lugar espiritual Sí, en el mundo dónde está, Yoconda? dentro de mí misma. Ve, César, yo he vivido bastante ya y he tenido que construir un centro. Creo que para mí ha sido bien importante lograr construir un centro dentro de mí misma. Yo ya sé quién soy, ya sé lo que quiero y ya nadie me mueve, ¿me entendés? O sea, yo sé dónde estoy, yo no me voy a dejar de sentir nicaragüense nunca y realmente lo que hago lo tengo dentro de mí misma y esa es la fuerza que tengo, mi familia, mi noción del amor que tengo por mi patria, por mi literatura, por la humanidad, porque realmente estoy bien preocupada con todo lo que está pasando en el mundo. Claro. Yoconda, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido en el programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ti por preocuparte por Nicaragua. Gracias a Yoconda Belli, eminente narradora y poeta nicaragüense. Son las 9:35 de la mañana y esto es de nuestras redes. ¿De qué va Fly Me to the Moon? Pues de los preparativos para enviar la primera misión que se posará en la Luna, la misión del Apolo 11. Corre el año de 1969, estamos en la península de Florida, en las inmediaciones de Cabo Cañaveral, donde va a ocurrir el lanzamiento, y allí gente del gobierno, directamente de la oficina de Richard Nixon, decide contratar a una audaz publicista, que es el papel que hace Scarlett Johansson, para que le levante la expectativa al público americano de lo que va a ocurrir. Y la señorita que hace el papel de Scarlett Johansson se monta una gran campaña publicitaria. Va a topar con el galán de la película, Channing Tatum, quien es el jefe del lanzamiento de los cohetes ahí en Cabo Cañaveral. La trama funciona como funcionan las tramas románticas: rechazo, antipatía entre uno y otro, el que se niega a los avances de ella que en definitiva quiere que él le dé el visto bueno para poder filmar y hacer tantas cosas adentro de donde se fabrican y se lanzan los cohetes. El detalle está en que hay un personaje muy curioso que es el que hace Woody Harrelson, que es el emisario del gobierno, que es un cínico, como solo Woody Harrelson lo sabe hacer. Y es cuando surge la idea de: el gobierno está apostando mucho en esta misión Apolo 11 y la vamos a pasar por televisión vía satélite. Pero, ¿y si sale mal? ¿Y si mejor la grabamos y la hacemos pasar como que es la auténtica? Allí es donde está el guiño de la película. No hablan aquí de conspiración, de teorías conspirativas, pero es inevitable pensar en eso. De hecho, en la sala de cine, aquí en Miami, donde lo vi, antes de que comiencen los trailers, aparece un código QR y dice: ¿usted qué cree? ¿Lo que vimos del hombre llegando a la luna fue verdad o fue algo ficticio? No tuve acceso a los resultados, pero forma parte de todo el encanto que pueda llevar la película. En todo caso, la historia se resuelve con humor, es una comedia, y como comedia muy bien hecha, es una típica comedia romántica. Realmente Scarlett Johansson lo hace todo. Es sencillamente encantadora, es una gran comediante, es una gran actriz y ella es la película. Ella la resuelve toda. Se la pasa muy bien, ¿eh? Seguro que sí. Luego de que se han cumplido otro aniversario de la llegada del hombre a la luna, llegó de verdad. Y hoy cumpliría años Neil Armstrong, ¿no? Nació en el año 30, el 5 de agosto del año 30. A las 9:38 de la mañana vamos a conversar ahora con Andrés Aspurua. Andrés es activista e investigador en seguridad digital. Andrés, muy buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy buenos días, César Miguel, un placer. Andrés, ¿qué es el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, CESPA? Bueno, digamos, una institución creada por el gobierno de Venezuela hace ya varios años y siempre ha estado, digamos, rodeada
de controversia y duda por parte de los defensores de derechos humanos, porque se le atribuyen muchos poderes y hay cero control y cero balance sobre las acciones que ellos puedan estar tomando. Y las leyes sobre sí mismas, las leyes digamos, que le dan poder y crean el CESPA, digamos, no están hechas de una manera que es consistente con los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, a la hora de decidir qué es un secreto de Estado, o a la hora de, digamos, obtener información que es sensible y privada, bueno, el CESPAN opera más o menos en las sombras. A ver, yo leo esta nota. Las aplicaciones oficiales como VNAP recolectan datos personales, ubicación, mientras cuerpos de seguridad patrullan redes sociales mediante ciberpatrullaje para identificar críticas incómodas, y se usa hardware forense como Cellebrite. ¿Qué es este Cellebrite, Andrés? Bueno, Cellebrite es un fabricante de productos para lo que se llama análisis forense digital, que es el que se está mostrando en la pantalla. Ese es uno de sus productos. Ese es el modelo, uno muy parecido, es el que tienen en Venezuela. Esos son productos fabricados por Israel o por esta empresa israelita, y son típicamente utilizados por agencias de inteligencia o cuerpos de investigación como el FBI para resolver crímenes muy graves. Lo que hacen es ayudan a hackear el teléfono cuando la policía o el cuerpo de investigación tiene acceso físico al teléfono. Entonces, básicamente, agarran el teléfono y lo enchufan físicamente a esta computadora, y esta computadora lo que hace es tratar de hackear el teléfono para romper, por ejemplo, el PIN o el código de acceso del teléfono, y luego extraer toda la información que puedan del mismo. Sin embargo, esto funciona solo cuando la policía o los fiscales tienen acceso a los aparatos, al teléfono en sus manos. Pero bueno, hay muchas otras formas de vigilancia también que se aplican en Venezuela. ¿Cuáles, por ejemplo, Andrés? Bueno, yo diría que lo más grave, lo más generalizado es la intervención de las telecomunicaciones. Es leer los mensajes de texto de las personas, escuchar las llamadas de las personas y ubicar a los teléfonos celulares en tiempo real. Esto es una capacidad que tiene el gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela le exige a los operadores de telefonía móvil este tipo de accesos, y ellos se lo dan. El problema es que en Venezuela esto ocurre sin seguir los principios de proporcionalidad, de que sea necesario y de que sea con una orden de un juez, que haya un balance ahí. Claro. En cambio, en Venezuela las operadoras responden a cualquier solicitud de cualquier cuerpo de seguridad, básicamente sin ninguna orden judicial. Y supimos que en algún momento, por lo menos en 2021, alrededor del 20%, más del 20% de todas las líneas de teléfono de Movistar fueron objeto de esa interceptación de datos, que de nuevo pudiera ser o el contenido de tu uso de internet, el contenido de tus mensajes de texto, el contenido de tus llamadas o tu ubicación en tiempo real. 20% de toda una empresa de telecomunicaciones. Las otras seguramente tienen unos porcentajes parecidos o peores. Pero supimos esto, bueno, casi que por pura casualidad. El hecho es que esto es un sistema y una inversión en vigilancia y monitoreo de lo que hacen los ciudadanos venezolanos, que es impresionante. Ahora, Andrés, ¿cómo funciona esto? Porque para lo que nos estás contando, y dada la paranoia del régimen policial que se impera en Venezuela, uno se imagina que en esto deben estar trabajando miles de personas oyendo cualquier cantidad de conversaciones. ¿Cómo se administra esa información que ellos recolectan? De manera ilegal, evidentemente, pero ¿quién la maneja? ¿Cómo la maneja? ¿Cuáles son los criterios que se usan? Bueno, el uso varía, y lo que entendemos es que dependiendo de las necesidades, hay gente que tiene acceso casi customizado en sus teléfonos para ubicar la posición de usuarios de telefonía móvil, y en otros casos será una cosa mucho más formal con documentos. Lo cierto es que esa escala, como tú dices, es inmensa. Esto requeriría muchas personas trabajando, una inversión tecnológica también importantísima para poder, darle sentido a toda esta cantidad de información. Pero por el otro lado, tampoco significa que van a estar escuchando todas las llamadas en tiempo real mientras están ocurriendo. En algunos casos lo que están pidiendo es, mira, dame la ubicación de esta persona
entre esta fecha y esta fecha. O quiero saber en este momento la ubicación de esta persona y seguirla rastreando. No son solamente o mensajes de texto que pueden llegar a un servidor y ellos los consultan luego. No necesariamente estamos hablando de que en tiempo real todo el mundo hay algunos cascos escuchando lo que tú dices. Claro. Sin embargo, en muchos casos sí estará pasando exactamente eso. ¿Cuán confiable es WhatsApp, Andrés? Mira, WhatsApp es una aplicación confiable. No es la que yo recomendaría especialmente, pero es una aplicación confiable. WhatsApp se beneficia de algo que se llama cifrado de extremo a extremo. Es decir, que las cosas están encriptadas desde tu teléfono y solamente las va a poder desencriptar el teléfono a la persona que tú le estás escribiendo o a quien tú estás llamando por WhatsApp. Eso significa que ni siquiera Meta, la empresa de WhatsApp, va a poder saber cuál era el contenido de ese mensaje. Vas a poder saber algunas cosas, como el hecho de que ocurrió esa comunicación, pero el contenido de esa comunicación ni siquiera Meta lo va a poder saber. Entonces, ni siquiera si hackean a Meta como tal, obviamente si el gobierno le pidiera información a Meta, la expectativa es que Meta no respondería a esa solicitud de información porque, bueno, es el gobierno de Venezuela, Meta está en otro país, no tendrían por qué hacerlo y más bien les haría un daño reputacional importante en Estados Unidos. Pero incluso el contenido de la información no lo pueden dar porque no lo conocen. Y esa es la garantía del cifrado extremo a extremo, que aplicaciones como Signal también lo tienen, pero lo llevan mucho más allá. Dijiste que WhatsApp no era la que recomendarías. ¿Cuál recomendarías? Signal. Signal es una aplicación que funciona muy parecido a WhatsApp. De hecho, el protocolo de cifrado extremo a extremo para grupos es el protocolo que desarrolló Signal, el que utiliza WhatsApp. Básicamente WhatsApp utilizó el protocolo de Signal, pero la seguridad y la privacidad en Signal se lleva mucho más allá en muchas más áreas. Entonces, nuestra recomendación en general es, si te preocupa la privacidad de tus mensajes, en escenarios más complicados que simplemente, digamos, ya dejar de utilizar las llamadas de teléfono, dejar de utilizar los mensajitos de texto. Si quieres algo mucho más que eso, bueno, Signal definitivamente es una mejor opción en todos los sentidos. Pero aún así, el teléfono, sales a la calle, te lo pueden pedir, quitar, revisar tus mensajes. ¿Qué sugieres, Andrés? Bueno, nosotros sugerimos esconder contenidos de los teléfonos de varias maneras. Esconder y eliminar. Por un lado, hacer que los mensajes de texto se borren automáticamente. Perdón, los mensajes de WhatsApp y de Signal se borren automáticamente. ¿Qué significa eso? Que si alguien te quita el teléfono, tú no vas a tener tiempo de borrar mensajes sensibles en ese instante. Si tu teléfono automáticamente borra las conversaciones viejas, y qué tanto tiempo le vamos a dar a ese timer, va a depender de qué tan sensible es la comunicación. Bueno, cuando te quiten el teléfono, si eso llegara a pasar, va a haber mucha menos información dentro del teléfono. Como hay menos información, hay menos cosas que puedan ser sensibles. Pero también cosas que podemos hacer, como uno, asegurarnos que el teléfono esté siempre actualizado con las últimas actualizaciones de seguridad. Eso ayuda a prevenir que cosas como el Celebrite, que estábamos hablando más temprano, se utilice para entrar al teléfono si estaba bloqueado. Dos, está el tema de esconder aplicaciones de comunicación sensibles. Está la opción también de hacer que algunos chats sean secretos. Por ejemplo, WhatsApp te permite esconder chats y solamente si te sabes como que la palabra clave van a aparecer tus chats secretos. Ese tipo de cosas ayudan a que incluso si alguien tiene acceso físico al teléfono, en una revisión sumaria en la calle no lo detecten, no encuentren esa información. Y está también la opción de activamente cerrar sesión o borrar aplicaciones antes de tú salir a un evento o una situación en la calle donde te pueda exponer a ese tipo de revisiones ilegales. Entonces tú simplemente, por ejemplo, cierras sesión en tu cuenta de correo antes de salir de tu casa, y si alguien te quita el teléfono, la persona que te quitó el teléfono no va a poder leer todos tus correos. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer. Andrés Aspurua es el director de la ONG Conexión Segura y Libre y del proyecto VE Sin Filtro. 9:48 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. 9:52 de la mañana, vamos a Madrid, donde está el profesor Emiliano García Cosa. Emiliano, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muy buenos días, don César, ¿cómo está usted? Emiliano, el presidente Donald Trump envía a su, valga la redundancia, enviado especial, Witkoff, al Medio Oriente y pasa por Moscú. Le da un ultimátum al señor Putin de
reducir de 50 días a 10 para resolver un alto el fuego en el caso de Ucrania. Y en medio de toda esa circunstancia, por unas palabras destempladas del señor Medvedev, que es un funcionario bastante menor, envía 2 submarinos nucleares. ¿Hay coherencia en todo esto o no? Me gustaría oír su opinión, por favor. Pues yo creo que atiende a 2 razones fundamentalmente. Una es tratar de ejercer cierta presión sobre esta visita que va a hacer Witkoff, que supuestamente se va a reunir con el presidente Putin y con altos funcionarios rusos para tratar de llegar al viernes, porque el viernes recordemos que finaliza el plazo reducido que le dio al final de 10 días, los famosos 10 días que siempre le gusta tanto al presidente Trump dar de ultimátums, y por lo tanto es una manera de ejercer cierta presión. Eso sería uno de los primeros de los escenarios. El segundo escenario, creo que la audiencia debe saber perfectamente que la flota de submarinos nucleares siempre está en movimiento y en posiciones estratégicas, es decir, que quizás pueda tener una interpretación de desviar un poco el foco de atención a nivel de los asuntos internos, que como sabe usted está muy movido el panorama interno norteamericano. En otras palabras, esos submarinos siempre se están moviendo, no es noticia que hayan ido a ese sitio. Lo que es noticia es que lo diga el presidente. Sí, por eso el segundo escenario de tratar, digamos, de cambiar el foco de la prensa y de los medios de comunicación hacia este desplazamiento cerca de territorio ruso, pues no es noticia, porque se supone que si Rusia es una amenaza, toda la flota de submarinos, tanto norteamericana como rusa, está en constante movimiento tratando de no ser detectado por los supuestos enemigos. Entonces, bueno, pues se trata simplemente de que la prensa se centre un poco más en este desplazamiento ante la amenaza de incrementar la tensión de eventual conflicto nuclear. Entonces es preferible hablar del submarino y no del señor Epstein, por ejemplo. Sí, sin lugar a dudas, porque no consigue deshacer que la prensa esté permanentemente enfocada en el asunto de Epstein. Ahora, le voy a leer lo que ha declarado el señor Peskov, el vocero del Kremlin. En general, ciertamente no queremos en absoluto involucrarnos en tales polémicas ni comentar al respecto de ninguna manera. Es decir, para el Kremlin, la provocación de Medvedev es algo que no tiene nada que ver con el gobierno ruso, según esta declaración de Peskov. Sí, efectivamente, recordemos que Medvedev, en el fondo, se le nombró presidente del Consejo de Seguridad Nacional precisamente como un cementerio de dinosaurios, porque todos aquellos que han prestado ciertos servicios, pero que no son del agrado del señor Putin, los remite al Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, bueno, pues como han dicho internamente y también como el propio Marco Rubio ha mencionado, pues se trata de meras amenazas de alguien que está tratando de sobrevivir y de repente ha pasado de ser pro-occidental a ser el enemigo número 1 de Occidente. Es decir, que también Medvedev está tratando de mantener su posición dentro del gobierno o de la administración del señor Putin. De manera tal de que estos serían luces de bengala, por referirlo de alguna manera. Sí, cortinas de humo tanto desde el lado ruso como desde el lado estadounidense. Ahora bien, Putin ha hablado hoy con Benjamín Netanyahu. ¿Qué puede haber ocurrido en esa conversación? ¿Por qué 2 conversaciones en tan breve lapso de tiempo? Pues eso será hacer hipótesis porque se desconoce muy bien. Hay que reconocer que hay una población de origen ruso muy importante en Israel, viviendo directamente en Israel, y recordemos que tanto Rusia como el propio Israel están siendo, digamos, 2 de los países que tenían cierta interlocución a nivel internacional y a raíz de las diferentes acciones, uno en Ucrania y el otro en Gaza, pues están convirtiéndose auténticamente en parias internacionales. Por lo tanto, algo tienen que hablar. Los 2, obviamente, desconocen y violan sistemáticamente el derecho internacional. Por lo tanto, hay muchas cosas en común. Los 2 son autocracias, aunque Israel se ha convertido en una especie de etnocracia. Ya, ahora, se va a vencer el lapso de los 10 días. Se redujo de 50 a 10 días para lograr el alto el fuego, si no vendrán la guerra de aranceles de hasta el 100%. En concreto, ¿qué está pidiéndole el presidente Trump a Vladimir Putin? Pues básicamente lo que le está pidiendo es que él pueda
hacer un titular de que ha sentado en la mesa para un cese el fuego al señor Putin y al señor Zelensky. Porque recordemos que por mucha negociación que haya, no se sabe si va a ser en Estambul o no, pues hay una serie de exigencias rusas que son de imposible cumplimiento por parte del señor Zelensky, porque sería reconocer la derrota y la entrega total no solamente del 20%, sino de que Ucrania se convierta en un estado satélite al estilo de Bielorrusia respecto al gobierno ruso. Por lo tanto, es muy difícil. ¿Qué es lo que ocurre? Que habida cuenta también, al señor Putin le puede decir, bueno, el señor Trump ha tenido la influencia, voy a reunirme, que parece una de las opciones que hay, con un equipo que ya está trabajando en esa eventual reunión en Estambul, para hablar del cese al fuego, pero ese cese al fuego, como las causas profundas que alega el señor Putin es el no reconocimiento de Ucrania, pues por mucha reunión que haya entre el señor Putin y el señor Zelensky, no nos va a conducir a una solución del conflicto. De manera tal de que todos por un titular. Sí. Ya sabe usted que el señor Trump está acostumbrado a gobernar con titulares. Ya. Todo suena como a charada de verdad, ¿no? Es que estamos en el periodo de la incertidumbre, porque el señor Trump, donde digo, dice Diego, cambia permanentemente de política y pues eso, el único que va a cumplir en el caso que haya esos aranceles secundarios o esas medidas restrictivas secundarias, en su caso podría ser India, porque China no va a dejar de comprar petróleo baratísimo para mantener el crecimiento que necesita. E India ocurre exactamente igual, es el país más poblado y necesita energía barata para mantener el crecimiento y a su población. Entonces lo tiene muy difícil. Claro, claro. Emiliano, muchísimas gracias por estos minutos en el programa. Muchas gracias, don César. Buenos días. Gracias. Emiliano García Coso es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales a la Universidad Pontificia Comillas, allá en Madrid. El reloj indica 9:59, Capicúa. Inglaterra ha lanzado su primera clínica de fisioterapia dirigida por inteligencia artificial llamada Flock Health, disponible en Cambridge y en Peterborough, en Cambridgeshire. Durante un test piloto de 12 semanas iniciado en el mes de febrero, más de 2.500 pacientes accedieron por app a consultas en video automatizadas, basadas en sus síntomas. Su fusión de inteligencia artificial y fisioterapeutas humanos brinda una atención de primer nivel, sin lista de espera. El resultado: se redujo en 55% la lista de espera específica para dolor de espalda y en 44% la de condiciones musculoesqueléticas, ahorrando 856 horas mensuales de atención profesional. Los pacientes que al inicio dudaban del sistema lo calificaron positivamente tras recibir atención rápida y flexible. La NHS, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, anunció planes para extender Flock Health a otros centros en Inglaterra, con el objetivo de incrementar el acceso y mejorar resultados mediante una integración cuidadosa de inteligencia artificial en la atención sanitaria. Este es un claro ejemplo de cómo la innovación digital apuesta por cuidar la salud desde hoy, con soluciones accesibles y efectivas. Y ahora, a las 10:01 de la mañana, sigue siendo Capicúa, conversamos con Calixto Ávila. Calixto es el representante de Provea en Europa, es especialista en derechos humanos y derecho internacional. Vamos a la ciudad de Lovaina. Calixto, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atender nuestra invitación. Con mucho gusto, César Miguel, un placer. ¿Qué significa que haya sido retirado del caso Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan? Sí, en efecto, lo que ha habido es una decisión de la Sala de Apelaciones en la que invita u ordena más bien al fiscal Karim Khan a retirarse de la investigación Venezuela 1. Esto significa que el fiscal no podrá continuar cumpliendo sus funciones de investigación como tal, sino que las funciones deberán ser derivadas a un fiscal adjunto que ya está en funciones. ¿Por qué? Porque el fiscal se ha separado de sus funciones desde el mes de febrero, desde el 10 de febrero de este año, luego de que se iniciara una investigación para
contra el fiscal por faltas, presuntas faltas de naturaleza de acoso sexual dentro de la fiscalía. Es decir, que en este momento el fiscal de la Corte Penal Internacional no se encuentra en funciones, sino que están los fiscales adjuntos. Significa esto que si el fiscal, después de una investigación que está adelantada por un organismo independiente y que será presentada a la Fiscalía, a la Asamblea, a la Presidencia de la Asamblea de Estados Partes, es encontrado como no responsable de estos actos de falta de conducta apropiada sexual en el ámbito de trabajo, el fiscal volverá a incorporarse a la fiscalía, pero no podrá continuar conociendo directamente de la investigación sobre Venezuela. Esa es la orden de los jueces, es decir, que se esperará pues que la fiscalía dé trámite a esta orden y le notifique al fiscal, quien no se encuentra en este momento ejerciendo sus funciones, para que proceda pues a separarse de la investigación Venezuela 1, independientemente de los resultados de esta investigación externa por por presuntas faltas de acoso laboral. Ahora, el caso Venezuela, la investigación sobre el caso Venezuela, Venezuela 1, no se ha detenido, ¿verdad? ¿O sí? No, de ninguna manera. Justamente la presidenta de la Asamblea de Estados Partes y la misma Fiscalía ha emitido comunicaciones diciendo claramente que el fiscal Nian, quien es el encargado, uno de los fiscales adjuntos, hay 2 fiscales adjuntos, uno de ellos ha asumido plenamente la investigación en la situación de Venezuela 1. Es decir, la investigación se mantiene y se ha mantenido permanentemente activa, aún en ausencia del fiscal Karim Khan. Lo que por lo tanto nosotros no conocemos, como no se ha conocido porque es una investigación confidencial, en qué estado se encuentra esta investigación y si ha habido, como es de esperarse ya en esta etapa de la investigación, que órdenes de captura o órdenes de comparecencia contra presuntos responsables de crímenes contra la humanidad cometidos en el país. Esa es parte de la reserva sumarial, no se conoce si esas órdenes existen, pero es necesario aclarar que esas órdenes podrían existir, pero podrían ser confidenciales en la medida en que esto lo permite la normativa de la Corte Penal Internacional, justamente para que sea posible que que el fiscal solicite órdenes de captura que sean mantenidas confidenciales y que en el momento en que éstas puedan ser hechas efectivas, porque el presunto responsable se encuentra, por ejemplo, en un Estado miembro del Estatuto de Roma, pueda ser detenido y tramitada esa orden de captura con las autoridades nacionales de manera expedita. Una orden de captura confidencial, es decir, no se anuncia públicamente y a la persona indiciada se le captura de sorpresa. ¿Es eso así? Eso es posible, eso sucedió, por ejemplo, recientemente con un responsable de crímenes en Libia, quien fue detenido en Italia, y desafortunadamente las autoridades italianas lo pusieron en libertad y esta persona llegó nuevamente a territorio libio. Actualmente hay una investigación abierta por la Corte Penal Internacional contra Italia para saber por qué razones esta persona no fue entregada a la Corte Penal Internacional, siendo Italia un Estado miembro del Estatuto de la Corte Penal Internacional y por lo tanto teniendo el deber de cooperar. Es decir, pueden existir órdenes de captura que son confidenciales y que ante el hecho de que esta persona se encuentra en el territorio de un país y que esas autoridades puedan capturarlo o lo hayan capturado, la orden de captura se hace pública y se solicita al Estado que cumpla con su deber de cooperación con el Estatuto, con la Corte Penal Internacional, en tanto que miembro del Estatuto de Roma, Estado parte del Estatuto de Roma. Ya. Calixto, no hay ninguna manera de tener por lo menos alguna idea de cómo va avanzando el caso Venezuela 1. No hay ninguna posibilidad. Lo que sabemos, obviamente, es que la investigación continúa adelante porque muchas víctimas han continuado tramitando y enviando nuevas informaciones a la Corte Penal Internacional, es decir, ese vínculo a través de la página web de la Corte Penal Internacional con un mecanismo altamente sofisticado y altamente seguro continúa activo en el caso de Venezuela como continúa en otras situaciones.
pero por el hecho de que la investigación sea de reserva absoluta, pues no conocemos cuáles son los avances que existen ni tampoco cuáles son los crímenes que se están investigando. Y en este estado de la investigación ya puede ser abierto un caso, es decir, que la Corte considere que puede, el fiscal de la Corte Penal Internacional considere que puede abrir un caso y que con base en la apertura de ese caso específico pueda solicitar la orden de captura o la orden de comparecencia del presunto implicado ante la Corte Penal Internacional. Una última pregunta, Calixto. ¿Por qué el caso es confidencial? ¿Por qué es tan privado, tan secreto? Por la misma naturaleza de los crímenes que son investigados por la Corte Penal Internacional. Recordemos que los crímenes de la Corte Penal Internacional son crímenes internacionales, en particular el crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Esto significa que el nivel de esos crímenes y la complejidad de estas investigaciones pone en alto riesgo no solamente la investigación, sino a la misma Corte Penal Internacional y en particular a las víctimas y a los testigos de la situación. Por esta razón, la Corte Penal Internacional debe actuar con el máximo hermetismo justamente para proteger esos intereses y en particular el interés de las víctimas y de quienes cooperen con la Corte Penal Internacional. Calixto, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti. Muchas gracias. Calixto Ávila es el representante de Provea en Europa. Él es especialista en derechos humanos y derecho internacional. Nos habló desde Lovaina, en Bélgica. El reloj indica 19 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy. ¿Por qué gustan esos mandatarios autoritarios y autocráticos? Ya regresamos en Conexión. ¿Por qué seguimos creyendo en líderes autoritarios? Leo, la persistencia de la creencia en líderes autoritarios a menudo se debe a una combinación de necesidad de orden y miedo al caos, especialmente en momentos de incertidumbre. La gente busca figuras que ofrezcan soluciones rápidas y directas, incluso si eso implica renunciar a libertades individuales o a la participación democrática. Ese es nuestro foro de hoy. Para abordarlo, vamos a contar con el historiador y economista, Premio Rey de España de Economía, Gabriel Tortella. Él está en Alicante. Y en la ciudad de Washington nos acompaña el doctor Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University. Gabriel, Ernesto, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en el programa de hoy. Vamos a comenzar con el profesor Tortella, quien está al otro lado del océano, quien es el que está más lejos. Sí. ¿Por qué seguimos creyendo en líderes autoritarios? Gabriel. Bueno, yo creo que no creemos en líderes autoritarios. Lo que ocurre es que los líderes autoritarios aprovechan coyunturas generalmente especiales, que por un motivo u otro les permiten hacer esta cosa que se está convirtiendo en algo tan común, que es ser elegidos y después dar una especie de autogolpe gradual desde el poder. Un poco, muy parecido en realidad a lo que hizo Hitler en 1933 en Alemania, es decir, fue elegido democráticamente, legítimamente, pero una vez que estuvo en el poder, pues consiguió rápidamente que el Parlamento alemán le diera aquellas leyes habilitantes que prácticamente transferían el poder político casi absoluto al líder recién elegido, al Führer. Pues esto se ha repetido mucho, por regímenes de derechas y por regímenes de izquierdas. Yo creo que en muchos casos los países que sufren estos golpes tienen una debilidad política, generalmente pues un sistema político muy vulnerable o un sistema legal defectuoso.
también ocurre que yo creo que en situaciones es común que en los momentos en que las poblaciones, incluso de países, digamos, desarrollados, donde hay digamos, una tradición democrática muy acendrada, pues ocurre que cuando hay una crisis, típicamente una crisis económica, que pone en peligro los niveles de vida de esa población se está dispuesta a aceptar regímenes autoritarios que le garanticen es que ese nivel de vida se va a mantener o va a mejorar. Y vuelvo al caso de Hitler, porque en Alemania ocurrió exactamente eso. Hitler se hizo muchísimo más popular después de haber dado este autogolpe porque tuvo un ministro de Economía, Schacht, muy inteligente y que supo llevar muy bien la cosa y supo reducir muy rápidamente los niveles de paro y supo aumentar, estimulando la economía a un aumento fuerte de la inversión. Entonces, y esto ocurre. Y si esto ocurrió en Alemania, que la Alemania de Weimar no tenemos que olvidar, fue un país puntero y líder en la instauración de la democracia y de la socialdemocracia después de la Primera Guerra Mundial. Pero sin embargo, esta especie de histeria que se produce en ciertos países, muchos, porque ven en peligro algo, y sobre todo su nivel de vida, y yo creo que esto los debilita tremendamente ante un líder decidido, sin escrúpulos y con las ideas muy claras. Muy bien. Le pregunto al doctor Ernesto Castañeda, aquí en Washington, lo mismo. ¿Por qué creemos esa necesidad creemos en esos líderes autoritarios? Muy buena pregunta, César. Es algo complicado y no sabemos a ciencia cierta, pero primero que nada, por un lado, la democracia es algo difícil. Muchos escritores han dicho por décadas que una democracia fuerte necesita una ciudadanía comprometida, informada, que le importe el bien público y demás, lo cual toma mucho tiempo y recursos. Cuando una clase media está estrechada por alcanzar el nivel de vida y tienen que trabajar muchas o largas horas, es difícil que tengan tiempo para enterarse bien de lo que pasa en su ciudad, en su país, en su comunidad y votar en consecuencia. Por otro lado está el filósofo clásico alemán Immanuel Kant, que es la persona que da este nombre de la Ilustración. Ya nos dice que había un sistema autoritario antes, que era un sistema político donde el rey era el que tenía el poder concentrado y que decidía las cosas, y que eso él lo aludía a que había una población que él le llamaba que no era madura en el sentido intelectual, de que estaban en la infancia de la responsabilidad política y que preferían que se les hacía más fácil por ignorancia o por falta de energía, o le decía él, por flojera, que la población tomara las decisiones por sí mismas, lo cual entonces lleva a que si uno vota de una manera y se equivoca, entonces uno es corresponsable de lo que pasa. Y ser un miembro partícipe activo de una democracia demanda leer noticias, mantenerse informado, leer, crear una opinión informada y no solo seguir lo que dicen las mayorías, o en este caso, tener toda la fe en un líder fuerte y esperar que como un padre o una madre de la nación, ellos tomen las decisiones adecuadas, aunque parezcan difíciles y duras en el momento y aunque uno no las entienda. Y por último, hay una correlación que estudian varios colegas sociólogos y de la ciencia política, que van de la mano el autoritarismo, estar en favor de un régimen autoritario, y estar a favor de una sociedad tradicional, jerárquica, donde hay un rol masculino fuerte y un fuerte tono religioso, ¿no? De que la autoridad religiosa tiene la razón. Entonces va de la mano esto,
Y parece que en el caso específico de Trump el día de hoy, esos factores se alinean muy bien. Quiero regresar con el profesor Tortella. Insistió usted en su primera intervención en el caso de Hitler. Y mi pregunta es lo siguiente: si tenemos el ejemplo de cómo terminó la experiencia de Hitler, cómo terminó la experiencia de Mussolini, pero sobre todo Hitler, que arrasó con Alemania, ¿por qué hay esa tendencia a repetir en ese tipo de personajes que llegan democráticamente, que logran alguna seducción sobre las masas y las masas quedan encantadas, derretidas? Es que no aprendimos, la humanidad no aprendió de lo que ocurrió con la Alemania nazi. ¿Por qué hoy por hoy se empieza a ver de nuevo ese fenómeno en tantos países? El doctor Castañeda habló de Trump, pero le puedo citar el caso de Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo. ¿Por qué pasa, don Gabriel? Bueno, hay un hecho incontrovertible. La gran mayoría de la población, los constituyentes, tienen muy mala memoria, una memoria muy débil y olvidan pronto, no saben historia. Es una desgracia. Para los que somos historiadores o, en fin, nos ha interesado mucho la historia y creemos que además la historia tiene una repercusión en el presente muy importante, pues esto es muy frustrante, pero nos encontramos con que nuestros compatriotas, nuestros compañeros, etcétera, muchas veces en cuanto uno empieza a citar casos históricos, se vidrian los ojos del interlocutor y pierde el interés de, uy, esto son cosas pasadas, esto, como si no tuviera nada que ver con la realidad. Eso es que esto es muy común. Por otra parte, también las masas son poco agradecidas. Yo siempre lo digo. Por ejemplo, la crisis del socialismo en la Europa de hoy, pues es muy interesante, pero prácticamente, excepto en España, que tenemos un lamentable gobierno socialista, pues apenas quedan gobiernos socialistas. Pues están ahora los laboristas en Inglaterra, pero poco más. Bueno, sin embargo, es cierto que vivimos en una sociedad, sobre todo la europea, pero también en muchos países americanos y asiáticos, vivimos en una sociedad socialdemocrática que debe su organización y sus ventajas, etcétera, al socialismo. Pero una vez que el socialismo consiguió los fines que logró, la sociedad se olvidó y dijo, bueno, muy bien, perfecto, pero nosotros no le vamos a agradecer a usted que haya conseguido todas estas cosas. Nos interesa el futuro, lo que viene. Y en muchos casos resulta que son los partidos conservadores que antes se opusieron a la socialdemocracia, los que ahora recogen el voto porque a lo mejor simplemente porque son distintos o porque ofrecen algo. Primero, dicen, ya no somos tan conservadores, ya aceptamos la socialdemocracia y estamos dispuestos a ser incluso más socialdemócratas que los socialistas. Y entonces la gente dice, pues sí, les votan. Y los socialistas, luego en España, están tremendamente resentidos por esto. Pero así somos los seres humanos en sociedad. Ernesto Castañeda mencionó en esta conversación muy general, en un principio, sobre los líderes autoritarios, el caso del presidente Donald Trump aquí en Estados Unidos. ¿Por qué, Ernesto? ¿Cuál es la característica? ¿Qué ocurre con Donald Trump en Estados Unidos hoy por hoy? Bueno, ¿me pregunta a mí o no? A Ernesto, por favor. Ernesto primero. Sí. Y es muy preocupante lo que vemos aquí ahora, César, porque no son exageraciones. Vemos hechos contundentes de esta tendencia al autoritarismo en Estados Unidos. ¿Por qué lo decimos? La concentración del poder en el Ejecutivo. La Suprema Corte de Justicia ya le dio una inmunidad nueva que tiene Trump, que no tenía ningún presidente americano en la historia, de tener más riendas sueltas sobre lo que hace en la presidencia sin sufrir consecuencias legales. Han también limitado la fuerza de las cortes de distrito, que son federales,
pero están localizadas en ciertas partes de la región para frenar ejercicios o propuestas de gobierno, como lo han hecho en muchas presidencias pasadas. Vemos que los republicanos en el Congreso, en la Cámara y en el Senado siguen 100% los designios de Donald Trump, incluso cuando pone su reelección en duda, como lo vimos con el Big Beautiful Bill que acaba de pasar. Entonces, los tres poderes se están convirtiendo en que le están dando mucho más poder al Ejecutivo. Vemos también que los secretarios de Estado son completamente servidores de lo que dice Donald Trump, y cualquier personal del Estado, del gobierno federal, que critica o que se ve como más afín o amigable a los demócratas, los están despidiendo. Vemos estas cacerías de brujas contra Comey y gente que estuvo en administraciones pasadas que tal vez fueron parte de juicios contra Trump, que los están persiguiendo. Eso es lo que hace una dictadura. Hay mucha presión en los medios de que no critiquen al gobierno. Y la última que estamos viendo recientemente es que se está queriendo crear un estado de un partido, que el Partido Republicano Moderno, o MAGA, tenga control de los estados, del Congreso, de la presidencia, no solamente durante este periodo de Trump, sino a futuro. Por lo que está pasando en Texas, de que quieren cambiar los distritos para que sean de manera ficticia o arreglada los republicanos que sean electos. Todo esto me recuerda al México de los 70, de los 80s, y otros ejemplos en Hungría, países que no necesariamente tenían una crisis económica, pero donde el autoritarismo llegó, y ya una vez que está establecido este partido de gobierno, es muy difícil quitarlo del poder. ¿Esto que está ocurriendo con Donald Trump en Estados Unidos puede replicarse en otras partes? Tenemos a Trump en Estados Unidos y tenemos a Vladimir Putin en Rusia. Pero más allá, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir en Europa, profesor Tortella? Bueno, yo tengo la impresión de que no hay un peligro demasiado fuerte. Es verdad que se habla pues de el partido de extrema derecha alemán, pero y también el partido de extrema derecha francés, pero con todo yo tengo la impresión de que en Europa yo creo que el mayor peligro para la democracia en un país europeo es el de España. Este es el caso serio, y es el único caso precisamente de que la amenaza venga de la izquierda. Yo, a pesar de todo, creo que la situación de Trump y la situación de Sánchez en España son muy parecidas. ¿Por qué lo dice? Yo diría que Sánchez es un Trump de izquierdas, pero es una figura también autoritaria, corrompida, mentiroso, vamos, miente, pero Trump también miente con una tranquilidad absoluta, vamos. El profesor Castañeda acaba de mencionar el negar que ha perdido las elecciones en 2020 sin ninguna prueba, etcétera, y de esto le ocurre continuamente. Y a este hombre, a Sánchez, le ocurre lo mismo, ha mentido continuamente, ¿no? Le ocurre, tiene el problema de que habla sin pensar, entonces dice a veces unas cosas que realmente que le dejan completamente al descubierto. Yo creo que con todo, en este momento a mí no me parece que Europa, creo que se exagera en Europa el peligro de la extrema derecha. Hemos visto, por ejemplo, en Italia, que se decía que la señora Meloni, que era pues una fascista, y entonces en realidad la señora Meloni tenía mucho más contacto con el fascismo italiano, porque incluso el propio nombre o el propio partido al que pertenecía, el Fratelli d'Italia, en realidad era un poco una versión, un heredero de los Mazzini anteriores, que eran realmente, tenían que ver con Mussolini, pero sin embargo hemos visto que esta señora ha llegado al poder y con mucho apoyo y se ha centrado notablemente. Es simplemente una conservadora, pero nada más. No parece haber ningún peligro. Parece una mujer muy sensata y una mujer que tiene los pies en el suelo y la cabeza fría. Y eso yo creo que
es muy posible que ocurra también, por ejemplo, con este partido español del que se habla, Vox, que extrema derecha y tal y cual. Pues sí, son bastante de extrema derecha, pero a estos se dice que son franquistas. Jamás se ha oído a ninguno de Vox a manifestar añoranza por Franco, ni por la Falange, absolutamente nada, nunca. Y la verdad es que Vox lo que es simplemente un partido desgajado por la derecha del Partido Popular, que cuando fue su presidente Mariano Rajoy, pues la verdad cometió muchos errores y dio pruebas de una ineficiencia muy grande en muchos aspectos, y en cierto modo se comprendía que tuvieron a la derecha que se rebelara un poco contra él. De modo que este peligro de que en Europa vaya a aparecer un nuevo Hitler, yo no lo veo, francamente. Bueno. No en los casos que acabo de mencionar. El tiempo se nos ha terminado, así que le voy a dejar la palabra conclusiva en la mañana de hoy al doctor Castañeda, con una pregunta muy puntual, Ernesto. Ese partido MAGA que surge del Partido Republicano, ¿crecerá? ¿Cuál es el porvenir que le espera? Muy buena pregunta, César. No sabemos, porque es un partido que depende de un líder carismático. El líder es Donald Trump. No tiene una ideología muy definida, es nacionalista, es cristiano nacionalista, blanco, pero de ahí en fuera no hay una definición lógica. La gente sigue y vota por Donald Trump, no por ese partido. Es un movimiento a través de esa figura. Entonces, una vez que desaparece el líder carismático, es difícil que haya una heredación que se siga a una persona que sea igual de fuerte que el original. Entonces, lo más probable es que cuando Trump pasa al segundo plano, ese movimiento y ese partido se debilite mucho. El detalle está en que pase a segundo plano, ¿no? Pero ya veremos. Muchísimas gracias a don Gabriel Tortella, Premio Rey de España de Economía allá en Alicante, y muchísimas gracias al doctor Ernesto Castañeda de la American University aquí en Washington. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a usted. El reloj indica 10:34 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 10:38 de la mañana. Leo lo siguiente aquí. A principios de julio, en la última sesión del Comité de Patrimonio de la UNESCO celebrada en París, World Heritage Watch expuso su informe sobre el estado de conservación del Parque Nacional Canaima en Venezuela, que entró en la lista de Patrimonios Mundiales de la UNESCO en 1994 y ahora podría pasar a otra, la de sitios en peligro, si el Estado venezolano no atiende la crisis por la proliferación de la minería ilegal, que se ha vuelto un grave problema ambiental desde la implementación en el 2016 de la llamada Zona Estratégica de Extracción, el Arco Minero del Orinoco. ¿En qué condiciones se encuentra el Parque Nacional Canaima en este momento? Vamos a Roma, donde se encuentra Cristina Vollmer de Burelli, fundadora y directora de la ONG SOS Orinoco. Cristina, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Es un gusto saludarte nuevamente y un saludo a tu público. ¿En qué condiciones está el parque en este momento, Cristina? Tristemente está en muy grave situación por el auge de la minería, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro dice que está supuestamente acabando con la minería ilegal en todo el sur de Venezuela. Las imágenes satelitales demuestran lo contrario. Las imágenes no mienten. Y SOS Orinoco no inventa, no estamos siguiendo rumores. Nosotros verificamos todo desde
las imágenes satelitales. Y lo que hemos comprobado es que en el transcurso del año las áreas mineras se siguen expandiendo. Entonces, esto es una situación sumamente grave porque, como sabemos, Canaima es la joya de la corona de la biodiversidad, no solo de Venezuela, del mundo. Canaima es uno de los 3 sitios más irreemplazables del mundo desde el punto de vista de diversidad de flora y fauna. Y pareciera que el régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, los responsables, Cilia Flores, no les importa esto. La minería ilegal ha afectado al menos 1.582 hectáreas dentro del parque y 1.440 hectáreas en la zona protectora del parque. Leo que el borde suroeste del parque está absolutamente minado. ¿Cómo es eso, Cristina? Bueno, el borde suroeste es básicamente las cabeceras del río Caroní. El río Caroní, si ven el mapa de Canaima, del Parque Nacional Canaima, es, digamos, el lindero oeste, perdón, sí, el lindero oeste del Parque Nacional. Todo lo largo de ese lindero, el río Caroní, que termina en la represa de Guri. Y todas las leyes que se crearon en el siglo XX de protección de las cabeceras del Caroní fueron para proteger este gran río, el segundo río más grande de Venezuela, porque justamente es 70% de la energía hidroeléctrica de Venezuela viene de este sistema del Guri. Entonces, si tú empiezas a hacer minería y empiezas a acabar con los ríos, con las cabeceras de ese gran río, básicamente estás acabando con la energía hidroeléctrica de todo el país. Es una gran irresponsabilidad. Cristina, cuando se habla de minería ilegal, ¿cómo se explica que haya una minería en crecimiento que está causando este ecocidio de esta dimensión y el Estado no haga nada? ¿Es que el Estado, el régimen, forma parte de esa minería ilegal? ¿Tiene intereses en esa minería ilegal? Sí, lo que hay que entender es que el arco minero no es simplemente un área geográficamente dimensionada, que es lo que nosotros vemos en los mapas, sino que es una política de Estado. Es una política de Estado en el sentido de que el régimen de Nicolás Maduro entendió que la minería caótica, ilegal, en áreas protegidas, es muy provechosa directamente para las autoridades civiles y militares que controlan el área. Ellos se enriquecen no solo del oro que sale ilegalmente de todas estas zonas y áreas protegidas y zonas indígenas, territorios indígenas, sino que ellos se están lucrando de toda la cadena de suministro que alimenta esta industria minera, que no es una industria, esta minería. Entonces, la Corporación Venezolana de Minería tiene un monopolio sobre el combustible que se requiere para hacer esta minería, con esas grandes mangueras de presión. Si Nicolás Maduro quisiera acabar con la minería ilegal, con solo cerrar el flujo del combustible que va a todas estas minas, acabarían con la minería ilegal en una semana. Segundo, este tipo de minería criminal y caótica utiliza el mercurio para separar el oro de las tierras. El mercurio es ilegal en toda Venezuela. ¿Quién tiene el monopolio sobre el suministro ilegal del mercurio? El régimen de Nicolás Maduro. Las autoridades militares y las autoridades civiles que controlan estos espacios. Ellos pudieran acabar con ese uso del mercurio en muy poco tiempo. Entonces, si no lo hacen, es porque a ellos les interesa lucrarse de este negocio ilegal.
Entonces el régimen es no solo cómplice, es la minería ilegal. 100%, 100%. Ellos son los que están impulsando este modelo económico, este modelo de minería que dice que es artesanal. De artesanal no tiene nada, es una minería que ellos están impulsando. Y que ellos, o sea, si tú como periodista o yo como antropólogo quisiera ir a una de estas minas ilegales, sería imposible, porque tendríamos que pedirle permiso a las autoridades civiles y militares. Pero ¿cómo llegan los mineros? ¿Cómo llegan las grandes dragas chupadoras que están invadiendo todo el río Caroní? Llegan porque ellos le pagan a las autoridades militares que controlan estos lugares y pasan esas grandes maquinarias. ¿Tenemos alguna idea de el dinero que implica esta minería ilegal, Cristina, ya como última pregunta? Es muy difícil calcular porque obviamente todo esta es una minería ilegal. Muy poco de esta minería se hace industrialmente. Entonces hay mucha especulación. Algunas organizaciones como Transparencia Venezuela ha intentado calcular. Lo que se sabe es que aproximadamente el 80% del oro que sale de Venezuela es por las vías verdes, o sea, por contrabando, nunca entra al Banco Central, o sea que no beneficia al pueblo venezolano. Y eso puede oscilar entre 40 y 80 toneladas de oro al año. Pero como verás, ahí hay muy poca precisión. Evidente. Entonces, es difícil, sí. Cristina, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti por siempre tener pendiente al Parque Nacional Canaima, que es nuestra joya natural nacional y que todos tenemos que proteger y defender. Seguro que sí. Cristina Vollmer de Burelli es la directora de la ONG SOS Orinoco. Nos habló desde la ciudad de Roma. Son las 10:47 de la mañana. Voy a hablarles de dos grandes empresarios. El doctor Charles Duca, cirujano facial, pionero, y Steve Strand, quien lideró la innovación en gafas XR en Snap. Juntos detectaron lo que faltaba en el mercado actual de wearables, valorado en $84,000 millones. Información en tiempo real sobre cómo se sienten y se comportan las personas. Están solucionando este problema con MTech Labs, los sensores integrables de MTech y de inteligencia artificial de expresión facial convierten los lentes inteligentes en rastreadores de comportamiento en tiempo real. Los sensores de flujo óptico patentados de MTech se adaptan a cualquier lente, a cualquier anteojo, espejuelo inteligente y miden los movimientos sutiles de los músculos faciales con extrema precisión, al rastrear 66.2 millones de puntos de datos al día. Se obtiene una nueva información sobre la dieta, las emociones y el comportamiento. La inteligencia artificial procesa los datos para patrones como la velocidad de masticación, el estado emocional o las distracciones. El sistema ofrece recordatorios instantáneos, como una suave vibración para comer más despacio, diseñados para fomentar estilos de vida más saludables. La industria de los lentes, las gafas, los espejuelos inteligentes crece 200% anual. Gigantes como Meta y Google invierten miles de millones en una ventaja competitiva. Esto es lo que se llama saber ver cuando la oportunidad llama. Y a las 10:49 de la mañana hacemos contacto aquí en Miami con Edward Ramírez, quien nos va a hablar de cuerda viva. Edward, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César. Un abrazo. Gracias a ti por este espacio que siempre nos brindas a nosotros, a los músicos. Yo contentísimo de traer este concierto que tengo pronto. ¿De qué trata Cuerda Viva? Bueno, Cuerda Viva es una serie de conciertos que se lleva a cabo en Imago,
un espacio muy acogedor y súper íntimo en Coral Gables. Y bueno, tengo la fortuna de comenzar este viernes a las 7:30 presentando un concierto de 4 solos. Voy a estar solito, pues mostrando un poco mi visión hacia este instrumento, y luego vendrán otros compañeros que estarán todos los viernes mostrando pues sus trabajos musicales. Tenemos un video. Vamos a verlo un segundo, Wilson, por favor. Vamos a escucharlo. Eso tiene audio, ¿no? Debería sonar, pero no. ¡Ay, ese 4 tan extraño, Edward! Ese es un 4 eléctrico. Tú sabes que a mí me gusta mucho buscar otro tipo de sonoridades. Ajá. Y bueno, aquí muestro un poquito con un joropo tuyero que yo compuse, que se titula El Golpe. Es parte de lo que voy a estar mostrando este viernes. A ver. ¡Qué bien! Y ese 4 eléctrico está con cuerdas de metal, ¿verdad? Bueno, este en particular está con cuerdas de nylon. Ajá. Puesto que lo utilizo también para otro tipo de música, pero ciertamente, como tú bien lo has dicho, hay un 4 con cuerdas de metal que yo hice hace un tiempo para abordar este joropo tan sabroso como el joropo tuyero. ¿Y quién te hizo ese 4? ¿El luthier quién fue? Luis Colmenares es un constructor de guitarras eléctricas, de bajos. Lo conocí hace algunos años en un concierto que hice con el Tuyero Ilustrado en Chicago. Y bueno, allí yo llevé un 4 eléctrico que tenía anteriormente, y él me dijo: yo te quiero hacer un 4 con los requerimientos, con todo lo que tú necesitas para ese experimento que estoy haciendo. Entonces me lo entregó hace aproximadamente un año y estoy súper contento con el resultado, y me da la posibilidad de explorar otro tipo de sonoridades con nuestro 4 venezolano. Ya veo. En esta charla que vas a dar el viernes en el Imago, Cuerda Viva, ¿cómo vas a mostrarnos las posibilidades del 4? ¿Cómo lo vas a concebir, Edward? Sí, una de las cosas que me gusta es mostrar pues el sonido del 4 que viene desde lo más tradicional, como contextualizar un poco en cuanto a esas composiciones, esas canciones que nos recuerdan a la tradición venezolana. Pero una de las cosas que a mí me encanta en la música es componer. Muchísimo por todo ese tema creativo, y pues obviamente voy a mostrar mis composiciones también, y un poco de este experimento, digamos, sonoro y de búsqueda sonora por medio del 4 eléctrico. Muy bien. Mencionaste al Tuyero Ilustrado. ¿Se vuelven a reunir para hacer más música tuyera en el Tuyero Ilustrado o no? Sí. Definitivamente sí, nos lo debemos desde hace un tiempo. El año próximo cumpliremos 10 años desde que salió nuestro primer disco, y ya es hora de que salga nuevo material. Dime, yo admiro mucho. Ustedes tienen C4 Trío, pero cada quien hace su carrera independiente y busca sus propios proyectos. Tú, Jorge, Héctor, el mismo Rodner, así que me parece eso maravilloso de verdad. Sí, y quiero aprovechar digamos, estos minutos para invitarlos a escuchar un tema que hice junto a mi esposa, Patti Cinquemani, que es una gran bailadora flamenco. Se llama Raíces en Vuelo. Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, y ahí también buscamos unir un poco los sonidos del joropo con el sonido y la música flamenca.
Entonces, y además mis hermanos de C4 Trío están invitados y una cantidad de amigos de la música. ¿Cómo se llama? Raíces en Vuelo. Raíces en Vuelo, lo pueden conseguir en cualquier plataforma digital. Es un pajarillo, donde también está invitado Reinaldo Acuña, quien es un gran talento venezolano que se dedica por los momentos a hacer música llanera. Muy bien, por lo pronto invita entonces para el viernes. Bueno, nos vemos este viernes en Imago. Los tickets están a la venta en imagoartinaction.com. Ahí o en su Instagram también, Imago Art in Action, pueden conseguir las entradas viernes 8 de agosto a las 7:30 de la noche. Ahí los espero. Edgar, mucho éxito, de verdad. Y gracias por atendernos en la mañana de hoy. Vale, un abrazo, César. Gracias. Edgar Ramírez, un gran cuatrista de C4 Trío y del Tuyero Ilustrado. Este miércoles en Conexión, la pregunta que todos se hacen: ¿cuántos venezolanos ha detenido el ICE? ¿Cuántos? Este miércoles en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.